¿Te imaginas proyectar un testimonio a través del Evangelio en la rama del teatro? Que se abra el telón porque Dios va a manifestar su gloria en el escenario de tu vida. ¿Comenzamos? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video culminante de la sección de descripción de temáticas para pinceladas de gracia, en la cual presentamos a cada una de las 6 temáticas que serán trabajadas en el canal adicionales a esta. ¿Ya sabes cuál es tu favorita? Por favor escríbelo en los comentarios. Y si aún no te has visto los videos, te invito a verlos. Tengo uno para 6 tipos diferentes de temáticas: arte, música, danza, escritura, animación, una sección de videojuegos y la sección de hoy, la 7ª, que es la de teatro. Bueno, ahora sí a comenzar con el tema del día de hoy. Imagino que se preguntan por qué estoy vestida así. Bueno, y es que quisiera compartir con ustedes un poco de mi experiencia real y algo de mi testimonio al poder pertenecer al ministerio de teatro de mi iglesia de forma inesperada, especialmente por el privilegio de llevar el evangelio a otras personas a través de este ministerio de teatro. Este fue el 2º año en el que participé y esta obra de teatro es con la misión de llevar el evangelio de Jesús a las personas que no lo conocen y de reconciliar a las personas que se han alejado. Descubrí que cada uno de nosotros como cuerpo de la iglesia estamos destinados a una asignación especial. Esto se explica en 1 Corintios capítulo 12 del 4 al 7. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Y del versículo 8 al 11 explica diferentes dones espirituales y explica también que el mismo Espíritu Santo es el que provee de todos estos dones. Nuevamente en el capítulo 12 de 1 Corintios, en el versículo 12, explica otra verdad. Dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una función esencial dentro del cuerpo de Cristo. Al momento de actuar, nuestras vidas se convierten en cartas leídas por el público. El teatro y las artes escénicas son recursos poderosos, que incluso ayudaba a Jesús y a sus discípulos a llevar mensajes de forma visual e ilustrativa a multitudes. Un ejemplo de esto son las parábolas, que ayudaban a ilustrar de forma visual y simbólica verdades profundas. Jesús también los demostraba a través de sus propios actos, como cuando lavó los pies de sus discípulos para ilustrar el servicio. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 al 3. Dice así: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. El número 3 dice: es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Tu vida puede ser la única Biblia que las personas tengan la oportunidad de leer. Cada representación genuina que hagamos hoy puede proyectar esa verdad del Evangelio, permitiendo a la vez que otros vean y experimenten el amor de Dios dentro del escenario de la vida. Por eso es fundamental que entreguemos nuestros talentos al servicio de Dios, para poder compartir el Evangelio a través de ellos, como nos desafía el siguiente versículo. Every day I need you, I can Marcos 16:15 dice así: entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Otra versión también menciona que hay que predicar el Evangelio a toda criatura. Quizá algunos no podamos ir por todo el mundo, pero es importante que compartamos el mensaje de salvación con las personas que tengamos cerca, con nuestros amigos, si tienes amigos, o con cualquier otra persona. Una vez me dijeron que la mejor forma de hablar del Evangelio
es compartiendo mi propia experiencia, o compartiendo cómo Dios me ha cambiado, o compartiendo lo que a mí me ayudó, lo que yo aprendí. Y así, de esa manera la gente podrá conocer cómo hizo Dios esos cambios en tu vida. Y si Dios hizo esos cambios en nuestra vida, también puede hacerlo con las demás personas. Muchas veces Dios nos usa de formas inesperadas. Como por ejemplo Moisés, él no sabía que iba a ser el libertador de Israel, pero Dios lo eligió, incluso cuando él no se sentía capaz. Pero Dios sabe cuándo es que estamos listos. Justamente como me sucedió a mí. Ese día yo no tenía idea de que iba a terminar sirviendo en el ministerio de teatro de la iglesia. Yo solo había ido a acompañar a mi hermanita y aparte de eso, había tenido un día terrible. Ni siquiera tenía idea de que tuviera habilidades para eso, o de que algún día iba a servir a Dios en esa rama. Pero nunca sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros, tampoco cómo Él desea usarnos. Y estoy muy agradecida y me sorprende cómo Dios quiere usarnos a pesar de quienes seamos. Efesios 2:10 dice así: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así como Dios quiso usarme a mí, te aseguro que también va a usarte a ti. Otro detalle maravilloso es este: en el ministerio no estamos solos, servimos en conjunto. Así como Dios proveyó a Aarón para que pudiera acompañar a Moisés en su misión para libertar al pueblo de Israel, así Dios nos rodea de personas con las cuales nos complementamos y trabajamos juntos con la misma pasión por Dios, con la misma fe. Pero en medio de este camino y muchas veces para que nosotros podamos hacer lo que Dios desea que hagamos y podamos completar su obra, tendremos que pasar por pruebas o dificultades que llegan a ser nuestras audiciones, castings o ensayos espirituales para que tú puedas presentar ese papel que Dios te asignó en esa obra teatral de la vida. Así como el oro por el fuego, así Dios nos pasa por las pruebas para que nosotros podamos forjar nuestro carácter y nuestra paciencia para estar capacitados para la obra que Él desea que hagamos. Pero en medio de eso tenemos la certeza de lo que dice en Filipenses 1:6: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dios es experto en transformar vidas. Desde mucho antes yo he sido una persona muy soñadora, pero muchas veces tenemos los sueños equivocados, o es que no están alineados al propósito que Dios tiene para nosotros. Creo que es muy duro lo que voy a decir y me alegra mucho que yo ya no piense así. Mucho antes yo soñaba con ser una artista, cantante y actriz secular. Yo decía que no tenía sentido que lo que hiciera fuera para Dios y me llenaba de excusas diciendo que no me iba a dar inspiración para eso. Yo no me di cuenta que lo único que estaba haciendo era trazar mi vida, trazar mi propósito. Estaba atrasándome. Y me paso tanto tiempo preguntándome, ¿cómo es que perdí tanto tiempo alejada de Dios? ¿Cómo es que decidí solo quedarme acomodada en el dolor que era no poder cumplir mis sueños? Yo no sabía que tenía un propósito especial. No sabía cómo Dios era que me miraba. No sabía que Dios nos quiere usar, que nuestros talentos que Él nos dio son para servirle a Él. Yo no había entendido que mis talentos eran para Dios. Desearía haber entendido desde antes que tenía que acercarme a Dios, dejar que Él transformara mi vida, que sanara mis heridas. Cometí tantos errores por no darle mi vida a Dios desde antes. Y por eso quiero que ustedes lo sepan, que deben acercarse a Dios. Porque cuando te acercas a Él, cuando te entregas a Él, cuando te sometes a Él, es cuando empieza a correr el curso de tu vida en realidad. Es cuando de verdad empiezas a vivir. Es cuando de verdad comienza tu vida. En estos últimos 10 años sentí que mi vida se atrasó demasiado. Fue muy difícil para mí encontrar mi propósito. Yo pensaba que no era útil para nada, pero Dios ve una utilidad en nosotros
cuando las demás personas no lo ven. Hace apenas 2 años fue que yo empecé mi verdadera relación con Dios y me entregué por completo a Él. Y me pasaron muchas cosas hermosas que yo nunca me había imaginado. La verdad es que Dios te cambia mucho la vida, te cambia mucho el carácter. Yo sufría mucho de ansiedad, de muchas cosas, de tristeza. Era muy amargada. No podía sonreír. Pero Dios cambió eso en mi vida. Dios cambió muchas cosas y siento que cada día está cambiándome más. Y que apenas estoy empezando a descubrir quién soy en Él. Nuestra identidad en Él es la verdadera identidad que importa. Descubrí lo hermoso que es congregarse y poder entregarte a Dios, poder buscarle más. No solamente en tu hogar, sino también en una iglesia, en un templo. Ese primer día que yo entré a ese lugar fue increíble. Yo sentí la presencia de Dios por primera vez en mi vida. Sentí algo que me traspasaba por completo. Hoy quiero decirte que no importa lo que hayas vivido, no importa lo que sucedió en el pasado, no importa cuán doloroso haya sido, Dios puede cambiar todo eso. Dios te da un amor que nadie más en este mundo te puede dar. Dios te da algo que nada en este mundo puede llenar. Dios llena ese vacío. Dios cambia tu vida. Y no solo eso, sino que hay una promesa después de la muerte. Él te da vida eterna. Él algún día vendrá por nosotros, por su iglesia. Es importante que tengas esa relación genuina y especial con Dios. Te invito a que lo experimentes. Es lo más hermoso que puede existir. A veces el camino es difícil, pero podemos superarlo de su mano. Lo que vivimos actualmente puede ser una oración contestada que hicimos en el pasado. Yo oré mucho para poder ser actriz y cantante, pero Dios decidió usar eso para que yo pudiera actuar, para que a través de estas obras de teatro podamos llevar el mensaje de salvación a otras personas y que otras personas puedan reconciliarse. Yo nunca me imaginé que iba a hacer este tipo de videos tampoco, videos en los que yo hablara de Dios. Si deseas ver esta hermosa obra de teatro en donde revivimos la hermosa historia de Jesús, te invito a ver el link que voy a dejar en la descripción de una grabación de mi iglesia en donde está la obra de teatro completa. Está incluido el servicio completo, así que tendrás que adelantarlo hasta casi la mitad del video, pero yo te voy a especificar a qué minuto comienza la obra de teatro. En esta obra tuve la oportunidad de interpretar el papel de Marta, la hermana de Lázaro. También salí en la danza y tuve la oportunidad de hacer la voz del personaje de la novia de las bodas de Cana, cuando Jesús convierte el agua en vino. La verdad es que hace mucho tiempo me había dado cuenta de que hacer voces me gusta mucho. Me gusta mucho hacer voces de personajes y hacer una voz para la obra de teatro fue algo muy bonito, aunque solo haya sido una línea, pero fue una experiencia hermosa todo lo que viví durante los ensayos, durante el momento del espectáculo. Fue algo increíble, una presencia de Dios súper wow, no sé cómo explicarlo, pero fue increíble. Ay, no tengas miedo de servir a Dios. Si alguna vez tienes la oportunidad en el ministerio que sea, te invito a que lo hagas. Es algo hermoso y así podrás cumplir lo que Dios ya tiene preparado de antemano, esas buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Quiero leerte una cita, primera de Pedro 4:10. Dice así: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les han dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. El servicio a los demás también es una forma de poder servir a Dios. Quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Creo que el video se extendió un poco más de lo usual. Quiero agradecerles desde ya también por todo este recorrido de la descripción de temáticas. Gracias por su apoyo, por ver mis videos, por sus comentarios, por sus likes.
y por suscribirse a mi canal. A todos esos nuevos suscriptores, muchas gracias. Esto me va a ayudar a llevar el evangelio a muchas más personas. Escribe en los comentarios de cuál de las 7 temáticas que hemos trabajado quieres que sea el próximo video. Que Dios sea el director de tus escenas en tu vida, este día y siempre. Shalom. También escribe si logras identificarme en la obra de teatro. Espero que la veas. También debo añadir que hacer esto al lado de mi hermana fue la experiencia más hermosa de todas.